Señor, gracias por habernos traído, porque tú sostienes nuestras vidas. Cada día que vivimos, Señor, es una muestra de tu misericordia. Señor, no tenemos derecho a vivir si no fuera por tu cuidado, por tu gracia, Señor, y por la obra de Cristo, Señor, tú nos sostienes. Pero también vivimos con la expectativa de que un día podríamos morir en cualquier momento, Señor, y estamos confiados, seguros. ¿En quién estamos, Señor? Que estamos en Cristo, refugiados, hemos sido unidos a Él y nadie nos podrá separar de su amor. Queremos vivir, Señor, con este gozo, en lugar de la tristeza que el mundo tendría frente a la muerte. Nosotros queremos vivir con gozo, con la esperanza de la fe, Señor. Y te alabamos en esta tarde, Padre, por permitirnos meditar en tu palabra y también compartir temas de oración y orar unos por otros. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén. Yo os pregunto, ¿en qué pone la gente el gozo? ¿En qué pone la gente el gozo? ¿En qué busca la gente para gozarse? ¿Pasárselo bien en general? ¿Las vacaciones son propicias para eso? ¿En qué más buscan el gozo las personas? ¿En el dinero? Dicen, el dinero no da la felicidad, ¿no? Pero ayuda, dicen algunos. Y justifican eso, ¿no? ¿En qué más la gente pone gozo? Digo la gente, pero ¿por qué no decimos durante el tiempo de nuestra vida nosotros hemos puesto el gozo, ¿no? O a día de hoy a veces. ¿En qué ponemos el gozo? ¿Buen trabajo? ¿En la familia? ¿Buena casa? Si Dios quiere, en esta tarde vamos a ver cuál es el único gozo verdadero. El único gozo verdadero. Y vamos a ir a la carta de Filipenses para ver esto. Mientras llegamos a la carta de Filipenses, recordad que esta carta fue escrita por Pablo estando en Roma, encarcelado, y no solamente encarcelado, sino con cadenas. No solamente estaba en un lugar del cual no podía salir, sino también estaba encadenado en ese lugar. Y estaba encadenado allí por predicar el Evangelio, por la causa de Cristo. Y estando allí, Pablo escribe 4 cartas y una de ellas es esta, a los filipenses, los creyentes de Filipo. Y hay tres temas principales. Y os voy a proponer que estudiemos en esta tarde rápidamente el segundo párrafo de esta carta. Pero antes un poco de contexto. La carta de Filipenses se conoce como la carta del gozo. La carta del gozo. Porque son 15 veces las que aparece, Pablo escribe sobre el gozo en esta carta. 15 veces. Si la lees en tu casa podrás anotarlo ahí en tu Biblia con un numerito encima de esa palabra gozo o regocijo y te darás cuenta cómo esta carta está enfatizando el gozo. Pero el gozo centrado en el gozo incomparable en Cristo. El gozo incomparable en Cristo. Este es uno de los temas principales. Ahora, el segundo tema principal de esta carta, hemos dicho el primero es el gozo, el segundo es la unidad de la iglesia. Y claro que tiene relación. La unidad de la iglesia aumenta el gozo. El gozo se eleva cuando una iglesia está unida. Una iglesia unida está disfrutando del gozo en Cristo. Así que tenemos esta carta que nos enseña que el gozo incomparable solo se encuentra en Cristo. En segundo lugar, este gozo se disfruta en la unidad de la iglesia. Y en tercer lugar, la carta también está mostrando la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente para el creyente, para el hombre, para la iglesia. En el párrafo anterior, capítulo 1, versículo del 3 al 11, Pablo está diciendo que siente gozo al orar por ellos. Y cuando estábamos en el confinamiento estudiamos ese párrafo. Si vas a YouTube vas a encontrar ahí la predicación de este primer párrafo, del versículo 3 al versículo 11. Y Pablo está diciendo ahí que se goza al orar por ellos. Mira lo que dice el versículo 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo.
Y Pablo ora por todos los creyentes, dando gracias por ello y con gozo, en medio de todas circunstancias. Pero en el siguiente párrafo, que empieza del versículo 12 al 26, Pablo nos va a mostrar que el gozo en Cristo no disminuye en el sufrimiento, sino que aumenta. Es decir, el creyente debe gozarse al exaltar a Cristo aún en el sufrimiento. El gozo incomparable es exaltar a Cristo. Lo que debe caracterizar tu vida, donde debes desarrollar, donde debes buscar tu gozo, tu satisfacción es: quiero que Cristo sea exaltado en mi vida. Aquel que me salvó es aquel que quiero exaltar. Y esto aún en el sufrimiento. Vamos a leer el pasaje. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, por la causa de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor, y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a vosotros. Es un texto largo y no vamos a entrar en todos los detalles, pero vamos a sacar esta enseñanza principal. Y la enseñanza principal, la idea principal de este párrafo es que el gozo de exaltar a Cristo debe ser el gozo del creyente aún en medio del sufrimiento. Debemos gozarnos en exaltar a Cristo por encima de todo gozo. Y esto aún en el sufrimiento. Y vamos a ver, observar, quiero que observemos para hacer fácil entender este párrafo, 3 partes en este párrafo. Y creo que lo tenéis ahí en vuestras notas. 3 partes. Primero, versículo 12 al 17, ahí vemos el testimonio. El testimonio. Aquí Pablo, del versículo 12 al 17, les está dando a los filipenses un testimonio, algo que quiere que sepan. Porque los filipenses le han mandado una ofrenda a Pablo y están preocupados por él, cómo estará en esa prisión y en esa situación. Y Pablo lo primero que hace es querer darles el testimonio de qué está sucediendo en el corazón de Pablo frente a esta incapacidad para predicar el Evangelio y estar en la cárcel. Observa que dice el versículo 12, y quiero que sepáis, y ahí tienes el testimonio, ¿ves? Y quiero que sepáis una cosa. Y Pablo se preocupa para aclararles a ellos que no tengan duda
de por qué está pasando lo que está pasando y qué deben pensar ante este tal sufrimiento que Pablo está pasando. Imagínate que nuestro deseo como iglesia es estar aquí y dar testimonio. ¿Y si nos echan del local? ¿Y si además nos meten en la cárcel? ¿Y si nos prohíben? Parecería que ¿qué sentido tiene, Señor, que nos mandes a predicar, pero ahora nos traiga esta persecución? ¿Qué sentido tiene para Pablo que Dios le llame a predicar el Evangelio a los gentiles y ahora lo meta en la cárcel? Y muchos pensaban que Pablo estaría ya en las últimas. Incluso que Pablo estaría avergonzado, llegaría a avergonzarse. Por eso él llega al punto ahí de decir que esto resultará en mi liberación. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ahora, ¿por qué Pablo no será avergonzado en nada? Versículo 12 al 17 tenemos el testimonio, y el testimonio es este: exaltar a Cristo consuela en medio del sufrimiento. Pablo está consolado y agradecido y con gozo porque en medio del sufrimiento Cristo es exaltado, Cristo es proclamado. Observa que el versículo 12 al 14 les está diciendo cómo está compartiendo con ellos las bendiciones que hay en el sufrimiento. Mira, sí, estoy encarcelado, pero aquí hay bendiciones también. Dice el versículo 12, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto está evitando que muchas personas escuchen el Evangelio. Y el progreso del Evangelio se haya parado. Y mira, no dice eso. Pablo pone la mirada en cómo Dios está utilizando ese sufrimiento para llevar el Evangelio a personas. Versículo 12, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Pablo le quiere dar testimonio de que estar en la cárcel no es que el progreso del Evangelio está menguando, dice, está progresando, está aumentando, hay un mayor progreso. ¿Hasta qué punto? Versículo 13, hasta el punto que se está mostrando la causa de por qué Pablo está en la cárcel. Mira lo que dice el versículo 13. No solamente el Evangelio está llegando a la guardia pretoriana y a todos los demás, sino observa que dice, de tal manera que mis prisiones por las causas de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Observa lo que dice. Pablo está diciendo, todos los que me ven en la cárcel saben que estoy en la cárcel no porque soy un delincuente. Todos saben que estoy en la cárcel por la causa de Cristo. Aún en el sufrimiento, Pablo sabe que esto es por la causa de Cristo y le ha dejado claro a todo el que ha venido a cuidarle, a vigilarle y a todos los demás, no solamente a la guardia pretoriana, sino a todos los que conocen su caso, que él no está allí por el sufrimiento de ser un delincuente, sino por la causa de Cristo. Recuerda que Pedro dice esto: no tenéis que sentiros contentos porque sufrí por hacer el mal. Si sufrí por hacer el mal, esto os avergüenza y debéis estar avergonzados. Ahora, si sufrí por la justicia, por hacer el bien, en esto hayáis gozo. ¿Por qué? ¿Qué dice Pedro? ¿Por qué? Porque así mismo Cristo sufrió. Porque de esta manera Cristo sufrió. Sufrió por hacer la obra del Padre, obediencia al Padre. Así que en medio del sufrimiento, el testimonio de un creyente debe ser gozarse porque Cristo está siendo exaltado en esa situación. ¿De qué manera también está siendo exaltado? Quiero que sepáis esto, que mis prisiones, esto ha redundado en mayor progreso. Y la segunda cosa que quiero que sepáis, versículo 14, dice, y esa es la segunda cosa que quiero que sepáis. Quiero que sepáis, en segundo lugar, que la mayoría de los hermanos, y observa, dice la mayoría, no dice todos. Pablo no es ignorante, no es ingenuo, pero Pablo enfatiza a que la mayoría, y está mirando positivamente su sufrimiento. Está poniendo la mirada en cómo esto está afectando también a la iglesia y dice que la mayoría de los hermanos, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Muy bien.
¿Cómo es que alguien que es igual que Pablo, que está en la cárcel, tiene mayor ánimo por predicar la palabra sabiendo que puede acabar en la cárcel y lo hace sin temor? ¿Por qué? Sabéis que me salta un trocito en ese versículo. Porque es el fundamento de esta razón. Confiando en el Señor. Tu gozo está puesto cuando piensas como Dios piensa. Cuando confías en la palabra de Dios, en los propósitos de Dios. Y Dios se va a exaltar aún en tu sufrimiento. Dios no se va a exaltar solamente haciendo que todo te vaya bien. Dios se va a exaltar aún cuando las cosas no te van bien. Y esa continúa siendo una oportunidad de exaltar a Cristo. Así que, ¿está tu gozo centrado en que Cristo sea exaltado en tu vida? ¿En todo momento de tu vida? A pesar del sufrimiento, a pesar de que las cosas no son como uno se imaginaba. Ellos tienen este ánimo. Pero observa el versículo 15 y no deja de ser consciente de la realidad que está en este contexto. Versículo 15. Algunos, y este alguno es algunos de esta mayoría. La mayoría de los hermanos tienen ánimo para predicar el Evangelio. Es decir, me meten en la cárcel para que el Evangelio no se predique. ¿Y sabes qué? Dios utiliza a su iglesia para predicar. Y la mayoría que tienen el gozo de exaltar a Cristo, confían en el Señor y sin temor predican la palabra. Ahora, dentro de este grupo hay dos grupos de personas que predican el Evangelio y se diferencian estas personas por sus motivaciones a la hora de predicar. Un detalle que quiero que veáis. Los dos grupos predican el Evangelio. No está diciendo que uno predica un Evangelio diferente al otro. Los dos grupos predican el Evangelio de Cristo. Proclaman a Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que algunos, versículo 15, a la verdad, y esto es, aunque os parezca sorprendente, predican a Cristo aún por envidia. Esa palabra aún significa que lo han estado predicando por envidia y cuando yo estoy en la cárcel continúan predicando con envidia. Continúan aún, no han parado de predicar por envidia y por rivalidad. ¿Rivalidad con quién? Con Pablo, que está en la cárcel. Y Pablo en la cárcel, ellos no han dejado de hacerlo. Han seguido predicando con una motivación de envidia y rivalidad. Y me voy a saltar todo lo que está ahí del segundo grupo. Veamos otro detalle del segundo grupo. Versículo 17. Aquellos, y estos son los que proclaman a Cristo por envidia y rivalidad, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal. Ellos no proclaman a Cristo porque quieren exaltar a Cristo. Ellos proclaman a Cristo porque quieren exaltarse a ellos mismos. A estos días, a los días de hoy, sería yo quiero tener más seguidores en Facebook que ellos. Yo quiero ser más famoso en Internet. Yo quiero tener una iglesia más grande. Yo quiero tener a personas que me sigan. Ellos tienen esa ambición personal y no con sinceridad. Es más, versículo 7. Pensando causarme angustia en mis prisiones. ¿Qué significa eso? Que ellos creen que Pablo también predica el Evangelio con la misma motivación. Observa lo que dice. No es que ellos quieran causarme, pensando causarme, sino que piensan que cuando lo hacen, Pablo sufre. Ellos piensan que yo en la cárcel y ellos predicando, yo estoy, que van a ser más famosos que yo. Y Pablo está diciendo, mira, estos lo hacen por esta ambición. Yo no me engaño. Y no os engañéis, hay gente que predica por esto, Pablo le está diciendo. ¿Cuál es el segundo grupo? A la verdad, dice, versículo 15, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto es, de un buen corazón. Una voluntad movida por el Espíritu Santo. Versículo 16, estos, se refiere a los que lo hacen de buena voluntad, lo hacen por amor. Lo hacen movidos por amor, no por el egoísmo y la vanagloria. Es lo contrario, por el amor. Y dice, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Es decir, saben que no es Pablo quien tiene una motivación hacia sí mismo. No ha sido Pablo quien se ha exaltado a sí mismo. Ha sido Dios quien lo ha llamado a defender el Evangelio.
Y si Pablo no lo puede defender, ¿qué hace la Iglesia? Por amor a Dios y por amor a Pablo, hacen lo que Pablo no puede hacer. Qué bueno que esto suceda. Ahora la pregunta es, ¿cómo responde Pablo ante esta situación? Y quiero que veas esto. Pablo no aprovecha para hablar mal de los que tienen malas motivaciones. Pablo se centra en el gozo de que Cristo es proclamado, sea como sea. Mira lo que dice el versículo 18. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y me regocijaré. Así que, ¿en qué se regocija Pablo en medio del sufrimiento? Porque tiene puesta la mirada en que Cristo sea exaltado y Él sea humillado. Por eso viene ahora la segunda parte, versículos 18 y 24, la respuesta. La respuesta es el gozo humilde de proclamar a Cristo, el gozo humilde de proclamar a Cristo. Esta es la respuesta, porque la pregunta ahí, versículo 18, es ¿entonces qué? Esa pregunta, ¿entonces qué?, está llamando a una conversación de decir, bueno, ¿y qué hacemos ante esto? ¿Cómo respondemos ante esto? La respuesta es el gozo humilde de proclamar a Cristo. El gozo humilde de proclamar a Cristo. Pablo responde de esta manera, mira, allá ellos. Yo me centro en gozarme humildemente en que Cristo es exaltado. Que unos lo hacen por una motivación y otros por otra, quiero, hermanos, deciros, no estoy diciendo que Pablo diga que el fin justifica los medios. No, Pablo no está diciendo que el fin justifica los medios. Porque si no, Pablo se callaría, diría que Cristo es exaltado y ya está siendo proclamado. Pero Pablo está haciendo una diferenciación, pero está diciendo no te dejes quitar el gozo, porque haya gente que predique a Cristo de una manera inadecuada. Allá ellos. Y en nuestra vida, encontramos también situaciones en las que hay hermanos e iglesias que predican el Evangelio o predican a Cristo, pero lo hacen con malas motivaciones, por malos medios. ¿Sabes qué? Allá ellos. Si Dios quiere salvar a alguien por la predicación de una iglesia que por otro lado está mal motivada, tiene mal corazón, desea exaltarse y lo hace sin tener en cuenta todo el consejo de Dios, ¿sabes qué? Allá ellos. Pero tú y yo debemos gozarnos en que Cristo sea proclamado, de una manera u de otra, aunque haya gente que lo quiera hacer por despecho o por motivación, ambición personal. De nuevo digo que esto no justifica. Hay que señalar, y Pablo lo ha hecho en sus cartas, diciendo a la gente que no hagan las cosas como no se debe hacer. Pero aquí Pablo está llamando a centrarse en el gozo incalculable, incomparable que el creyente debe tener de que en medio del sufrimiento deseamos que Cristo sea exaltado. Que Cristo sea exaltado. Versículo 19. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Ahí Pablo se está gozando en que Cristo sea proclamado. Ese es el motivo. Pero además Pablo, versículo 19, ha recibido la revelación de Dios de que las oraciones de los filipenses serán escuchadas. Y ¿sabes qué? Esto solamente sucede con Pablo. Aquí. Tú no puedes decir que tu gozo es que las oraciones se cumplan. No, eso no enseña el texto. El texto no está diciendo que Pablo se goza porque las oraciones se van a cumplir y va a ser liberado. No. Lo que Pablo está diciendo además es que él ha recibido de parte de Dios la revelación de que será liberado. Y lo dice en varias ocasiones en esta carta. Ahora, la prioridad de Pablo es que Cristo sea exaltado y nadie será avergonzado por haber puesto su gozo en Cristo y haber dedicado su vida para que Cristo sea exaltado. Los que ponen su gozo en las riquezas serán avergonzados. Los que ponen su gozo en la familia, en el trabajo, en la salud, en todo, serán avergonzados. Pero los que ponen su gozo en Cristo nunca serán avergonzados. Hermano, y esto es un ánimo para nosotros. Esto es una palabra de consuelo. Mira lo que dice el versículo 20.
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, ¿qué? Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Por eso, Pablo no se goza en que va a ser liberado, porque Pablo acaba de decir aquí que también cabe la posibilidad en que muera, ¿no? Así que estoy convencido que seré liberado, pero estoy también convencido de que Cristo será exaltado en vida o en muerte. Es decir, si me mantiene la vida, gloria a Dios. Si muero, Cristo merece ser exaltado, glorificado. La pregunta es, ¿confías en el Señor para no avergonzarte de este modo? ¿Estás poniendo tu gozo en el Señor o en otras cosas? ¿Estás gozándote en que procura glorificar a Dios en tu vida a pesar del sufrimiento? ¿Sabes que Cristo es el único que debe ser exaltado y tú debes ser humillado? ¿Qué dijo Juan el Bautizador? Que Él crezca, que yo mengüe. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos, los discípulos de Juan. ¿Por qué? ¿Qué vinieron los discípulos de Juan a decirle? Oye, que allí el que tú dijiste está también allí bautizando. ¿Ahora qué? Este es nuestro rival. ¿Y si ocupa nuestro lugar? Tu lugar. Juan, haz algo. ¿Y sabes qué hizo Juan? Dejarle claro a sus discípulos, Él es el único que debe ser exaltado. Todos los demás, humillados. ¿Qué dijo Jesús de Juan el Bautizador? No hay hombre nacido de mujer como Él. Pero Él aún debe ser humillado bajo Cristo, la gloria de Cristo. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude a que nuestro gozo sea exaltar a Cristo y nosotros seamos humillados. Y este es el versículo principal, versículo 21. La razón es esta, pues esa palabra es una razón. Te está dando la razón de por qué su gozo es que Cristo sea exaltado, ya sea por vida o por muerte. ¿Por qué? Versículo 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que está diciendo es que el gozo incomparable del creyente es vivir para exaltar a Cristo. No dice mi vida es Cristo, dice para mí el vivir. Y no es lo mismo, porque el vivir significa cada acto de mi vida. Cada acto de mi vida es para Cristo. Todo lo que hacemos, todo lo que hago, Señor, ¿esto te exalta? Señor, ¿esto te agrada? Señor, ¿esto es lo que tú has enseñado en tu palabra o es lo que yo creo en mi mente? ¿O es lo que a mí me enseñaron? ¿O es lo que la cultura enseña? Tengo un propósito y es Cristo. Y exalto a Cristo amando a mi familia. Exalto a Cristo amando a mi esposa. Llevando el Evangelio, sea cual sea la situación. Cuidando, sirviendo a los hermanos, poniendo los dones. Todo lo que tú hagas, exaltas a Cristo en el trabajo. Exalta a Cristo en la consulta del médico. Exalta a Cristo cuando llega la cartilla del banco. Exaltamos a Cristo y debemos exaltar a Cristo en cada acto de nuestra vida. La gente piensa de la muerte ¿qué? Miedo, la gente tiene miedo. Tiene miedo a la muerte. Pero la gente tiene miedo primero porque no saben qué pasará después. Pero Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y sabe que algo pasará. Segundo, porque no quiere perder lo que tiene aquí. La muerte es perdida. La muerte es todo lo que yo he trabajado se queda aquí, ya no vale para nada. ¿Y sabes qué es para el creyente? La muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque no hay nada en el mundo que desee más que a Cristo. ¿Sabes por qué quiero morirme? Yo quiero morirme no por ser librado de esto. Yo quiero morirme por estar con Cristo. Eso debe desear un creyente. Desear estar con Cristo. Y si es con la muerte, eso es ganancia. Es que tengo muchas cosas todavía que hacer. No, ¿cómo? ¿Qué vas a poner de este mundo que pueda hacer la competencia a estar con Cristo? Nada. Ahora, la pregunta que surge aquí es, bueno, ¿entonces vamos a buscar la muerte? No buscamos la muerte. Pero si yo deseo estar con Cristo, ¿cómo debo vivir mi vida aquí mientras estoy en la tierra? ¿Apenado porque todavía no estoy con Él? Mira, observa lo que dice el versículo
22. Pero hay un contraste. ¿Por qué hay un contraste? Porque Pablo dice que él desearía morir y estar con Cristo. Pero dice, pero si el vivir en la carne, es decir, si Dios permite que yo continúe viviendo, dice, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo lo siguiente, hermano. Gozarte en que Cristo sea exaltado va acompañado que buscan la satisfacción de los demás y no la tuya propia. Que Cristo sea exaltado en tu vida significa que vas a buscar lo que le conviene a tu hermano antes de lo que tú deseas. Ya no sé qué elegir, porque ¿qué ha puesto al lado uno de otro y no sabe qué elegir? Estar con Cristo, y lo va a explicar ahora, mira cómo lo explica. Versículo 23, pues de ambos lados me siento apremiado. Esa palabra apremiado es contra la espada y la pared. Me siento contra la espada y la pared. Quiero las dos cosas. Ahora, veamos qué dos cosas son. No es simplemente morir o vivir, sino lo que implica morir y vivir. Mira lo que dice el versículo 23. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. ¿Qué significa que es mucho mejor? No hay nada mejor que eso. ¿Y qué dice Pablo sobre esto? ¿Qué dice Pablo sobre esto? ¿Qué tiene de esto? Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pablo desea partir y estar con Cristo. Y sabe que eso es mucho mejor que cualquier otra cosa. ¿Pero qué está al otro lado? Observa que está al otro lado. Versículo 24. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, está o el deseo de Pablo o la necesidad de los hermanos. Mira esa palabra. Versículo 24. Continuar en la carne es más necesario. ¿Ves esa palabra? La palabra necesario y la palabra deseo del versículo 23, deseo partir y estar con Cristo, es lo que Pablo desea. Versículo 24, continuar en la carne es más necesario. Yo ya no sé qué elegir, ¿sabes qué? Aquí lo que Pablo está diciendo es que para gozarte no puedes gozarte en satisfacer tus deseos. Esta es la cuestión. Si el gozo de Pablo fuera satisfacer sus deseos, entonces no tendría aquí un conflicto de no saber qué elegir. Lo tengo muy claro, quiero irme con el Señor. Pero Pablo está poniendo en la balanza su deseo y la necesidad de los hermanos. Entonces esto es lo que nos lleva a preguntarnos, ¿en qué está puesto nuestro gozo? ¿En Cristo y satisfacer nuestras necesidades o en Cristo y satisfacer la necesidad de los hermanos? La pregunta es, ¿lo vemos que es lo que la Biblia enseña, no? ¿Está claro o no? ¿O pone otra cosa? Está claro que Pablo está exaltando a Cristo, diciendo que se goza por estar con Él, que no hay nada mejor, pero está diciendo, pero no sé qué elegir porque creo que quedarme aquí es más necesario para vosotros. Versículo 25 y 26 en la tercera parte. El convencimiento. Versículo 25. Y convencido de esto. El convencimiento y convencido de esto. La pregunta es, ¿convencido de esto a qué se refiere? Lo que se ha dicho antes, no lo que viene después. Porque tienes que tener cuidado que dice el versículo 25, y convencido de esto sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros. Y puede parecer que Pablo está convencido de esto, de que continuaré, sé esto. Pero no, Pablo no está diciendo que está convencido de esto, de que continuaré. Pablo está convencido de lo que acaba de decir antes. ¿Y qué acaba de decir antes? Estoy convencido de que mi gozo está en que Cristo sea exaltado en mi vida, ya sea por vida o por muerte. Y estoy convencido de lo siguiente también. Estoy convencido de que prefiero suplir la necesidad del hermano que satisfacer mi deseo. Estas dos cosas son el convencimiento. En primer lugar, que Cristo sea exaltado en mi vida. Esto es el primer convencimiento. Segundo, que la manera en que Cristo es exaltado en mi vida es buscar antes suplir la necesidad de los demás que buscar mi satisfacción. Y una nota aquí entre paréntesis. Esto es la unidad. Esto permite la unidad. Cuando una iglesia está buscando satisfacer la necesidad de los demás,
esa iglesia está andando en la unidad. Cuando una iglesia está buscando cada uno satisfacer sus propios deseos, esa es una iglesia desunida. Y por eso Pablo está aquí enfatizando también esto, poniendo el ejemplo en su propia vida de que debemos estar buscando satisfacer la necesidad de los hermanos. Y convencido de esto, Pablo dice de nuevo, porque Dios se lo ha revelado, que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Que para que Cristo sea exaltado, la iglesia debe ser edificada. Escucha esto. Para que Cristo sea exaltado, la iglesia debe ser edificada. Porque, vamos a ver, recapitulemos. Si el centro de lo que Pablo está diciendo, el gozo, se encuentra solo en que Cristo sea exaltado, y Pablo prefiere quedarse en la tierra para la necesidad de los hermanos, ¿cuál es la necesidad que llevará a que Cristo sea exaltado? Vuestro progreso y gozo en la fe. ¿Qué significa progreso y gozo en la fe? Ser edificado por la palabra de Dios, ser edificado por la doctrina, ser alimentado por la sana doctrina. Versículo 26, el propósito final. ¿Cuál es el propósito que Pablo tiene para que su gozo sea completo? Mira, este es el propósito final, que los creyentes estén profundamente satisfechos con Cristo. Profundamente satisfechos con Cristo. Vamos a leer ese versículo 26. Para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Y cuidado, si no leemos bien, podemos caer en el error de pensar que Pablo quiere que ellos estén profundamente satisfechos con que Pablo les visite. Y Pablo no dice esto. Mira lo que dice. Para que vuestra profunda satisfacción por mí, ¿qué dice? Abunde en Cristo. Es decir, Pablo sabe que los filipenses se gozan con Pablo. Y a veces los hermanos nos gozamos por otros hermanos, porque somos enseñados por ellos, porque somos bendecidos por ellos. ¿Y sabes qué? Pablo está diciendo que mayor satisfacción debe abundar en Cristo, no en Pablo. ¿Escuchas eso? Pablo está diciendo, yo quiero ir a vosotros para que vosotros, que os satisfacéis con mi presencia, estéis abundados de satisfacción mayor todavía con Cristo. Con Cristo. ¿Qué necesitas para estar gozoso en tu vida? Con Cristo lo tienes todo. En medio del sufrimiento, que Cristo sea exaltado. En medio del sufrimiento que otros predican a Cristo con malas maneras y malas motivaciones, allá ellos. Pero mientras Cristo sea exaltado, yo voy a dar gracias a Dios y gozarme con eso. Y voy a buscar no satisfacer mis deseos, aun que son buenos deseos, ¿eh? Estar con Cristo es un buen deseo, ¿verdad? Y no hay nada mejor. Pero, ¿y si necesito que te quedes aquí? Hermano, tú que deseas estar con Cristo y no te importa morir, es más, desearías morir para estar con Cristo. ¿Y si Dios te quiere estar aquí por mí? Para mi bendición, para bendecirme a mí y para llevarme a Cristo, para que Cristo también sea mi gozo, como lo es para ti. Entonces, este es el verdadero gozo. Aplicación. Procura proclamar el Evangelio en todo tiempo en tu vida. Esto es lo que Pablo estaba haciendo. En la cárcel, fuera de la cárcel, a la guardia pretoriana, a todos, procura proclamar el Evangelio en toda tu vida, cada momento de tu vida. Segundo, confía en el Señor en cualquier situación para que Él sea exaltado. Confía en el Señor. Es lo que hace que no tengas miedo. Confía en el Señor para que Cristo sea exaltado. Tercero, gózate cuando Cristo es proclamado y deja que cada uno sea responsable de sus actos. Hermanos, no suframos por eso. Es más, a veces, cuando señalamos tanto lo que otros hacen mal, ¿sabes lo que está escondido ahí detrás? Es que nosotros lo hacemos bien. A veces puede suceder esto. Y deja que ellos respondan, porque sabes que tú y yo también estamos haciendo cosas mal y necesitamos saberlo. Y somos responsables también de lo que hacemos mal.
Así que regocíjate cuando Cristo es proclamado y deja que los demás sean responsables delante de Dios. Busca la bendición de los hermanos antes que la tuya. Busca la bendición de los hermanos antes que tus intereses. Y por último, hermanos, estas son aplicaciones de todo lo que hemos estado hablando. No busques tu gozo fuera de Cristo. Ora al Señor. Señor, muéstrame si estoy poniendo mi gozo fuera de ti. Puede ser que ahora mismo uno diga, no, si es que para mí el gozo mayor es Cristo. Yo no te pregunto si el gozo mayor es Cristo, te pregunto si el único gozo es Cristo. Si tú te gozarías menos si tuvieras a Cristo, pero no tuvieras otra cosa. Y si tú te gozarías más teniendo a Cristo y algo más. Aquí la cuestión es, Señor, ayúdame a que tú seas mi gozo, aún en medio del sufrimiento. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres suficiente para satisfacer todo gozo, toda necesidad. Señor, gracias por esta palabra de ánimo, de consuelo, este testimonio de Pablo que nos ayuda a examinar nuestras vidas y que por la obra de tu Espíritu queremos, Señor, que tú nos ayudes a que nuestro gozo sea puesto solo en Cristo, exclusivamente en Él. Y esto implica, Señor, que nosotros debemos buscar satisfacer la necesidad de los hermanos antes que nuestros deseos propios. Que debemos procurar que Cristo sea exaltado en cada momento de nuestra vida. Que no debemos pensar como el mundo piensa, debemos pensar como tú piensas. No seremos avergonzados si nuestro gozo está puesto en ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Más bien te alabamos porque tú ya has perdonado nuestros pecados. Pero sí queremos confesar delante de ti si estamos compartiendo nuestro gozo con alguien más que no eres tú, o con algo más. Señor, aumenta nuestra fe. Haznos crecer más y más como iglesia, Señor, para que nuestro gozo sea que Cristo sea exaltado en nuestra vida, ya sea por vida, ya sea por muerte. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.